Bueno, veo que nuestro querido hermano Andrés, si gustan sentarse, pueden ir para no darle la espalda. Tiene buena memoria y yo le pregunté si se acordaba de los sermones que había predicado en el pasado. Esta es la tercera vez que estoy con ustedes. Y la primera vez me dijo, pastor, usted habló de los árboles, después de los ríos. Y hoy voy a hablarles de algo que todos tenemos. Corazón. Si usted cierra su mano, los que saben de anatomía dicen que el corazón nuestro es más o menos como del puño de una mano. Y hay algunas personas que tienen un corazón gigantesco, tienen unas manos bien grandes. Y la Biblia, cuando habla del corazón no solo físicamente hablando. La palabra que utiliza la Biblia para corazón es cardia. De ahí viene cardiología, de ahí viene la palabra taquicardia, es cardia. Y a veces se refiere al corazón físico, pero con frecuencia se refiere a la mente. Por ejemplo, cuando dice, del corazón de los hombres vienen los malos pensamientos, las avaricias. ¿De qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo al corazón o a la mente? Cuando dice el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, se está refiriendo a la mente. Pero también habla del corazón físico. Y por ejemplo, Salomón, hablando de ese corazón, dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y es maravilloso, es un músculo, es pequeño, pero es un músculo increíble, palpita normalmente unas 75 veces por minuto. Cuando a los jóvenes se aproximan a una chica bonita, la aceleración aumenta a 140 palpitaciones por minuto, pero con la energía que ejerce en 12 horas, pudiera levantarse, con la energía que el corazón ejerce en 12 horas, podría levantarse un camión cisterna. ¿Saben cuáles son los camiones cisterna? Esos que cargan gasolina, líquidos, de 75 toneladas. Y en un año, palpitando a más o menos 75 palpitaciones por minuto, la energía que produce en un año es la que se utiliza para bombear aproximadamente 3 millones de litros de sangre. ¿No es eso maravilloso? Es increíble. El corazón. Pero hay que cuidarlo. Aunque hoy día se hacen trasplantes de corazón, trasplantes de riñones, trasplantes de hígado. A algunos ya a la edad nuestra necesitamos un trasplante de cabeza, pero todavía yo creo que esas no las han inventado. Ahora, concentrémonos acerca del corazón mentalmente hablando. Se refiere a la mente. Y la mente nuestra mente, tiene un sistema operativo, un sistema de computación único. Es un sistema especial que tiene que ver con nuestra genética, tiene que ver también con la cultura, pero también tiene que ver con nuestra edad. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las computadoras viejas? Son lentas y la memoria de las computadoras no es muy buena. Así que piensen ustedes, ¿cuántos años tiene su computadora? ¿40 años? ¿50 años? Y ya la computadora de ustedes no procesa conocimiento o información a la velocidad que la computadora de estos jóvenes que están acá al frente nuestro. Y además de eso, tiene sistemas operativos bastante viejos que, sin embargo, formulan decisiones instantáneas. ¿Cuántos de ustedes me
escuchan por primera vez? Quiero ver las manos. Hay varios de ustedes, por primera vez. Nunca me habían visto antes y ahora me ven por primera vez. Antes de que yo articulara una palabra, ya la mente, la computadora que ustedes tienen, se formuló un criterio acerca de mi persona. Y ese criterio va a cambiar, va a mudar, para bien o para mal. Es la forma como nosotros operamos. Y a veces nosotros tomamos decisiones, y las decisiones que nosotros tomamos con nuestra computadora, en nuestra opinión, son las correctas. Y en la opinión de otros, ellos están equivocados. De esa manera, ustedes van a ver que hay personas, por ejemplo, regresando ahora al conocimiento de la Biblia, que dejan morir a sus niños por no darles una transfusión de sangre, y ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios. La Biblia, por ejemplo, en San Juan, el capítulo 16, nos advierte que en los últimos días van a venir personas, y noten lo que dice los dos primeros versículos. San Juan, capítulo 16, versículos 1 y 2, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y ahora noten lo que dice el versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. ¿Cómo es posible cuando hay un mandamiento que con claridad dice no matarás, que vayan a haber personas que le vayan a quitar la vida a otras personas y pensarán que están haciendo la voluntad de Dios? Pareciera inconcebible, pero es la realidad en que vivimos. ¿Por qué razón? Se debe de acuerdo a la mente. El fin de semana antepasado estuve en Portugal, y cuando los moros habitaron en Portugal y en el área también de España, había persecución en contra de los judíos. Inclusive la iglesia cristiana persiguió a los judíos y los mataban cruelmente. A los judíos en España le llamaban los marranos, así le llamaban. Y no necesariamente, según me han explicado, porque marranos era una especie de alimentación, no se refería necesariamente a los puercos, eso es lo que algunos dicen, pero para identificar dónde vivían ellos, dónde vivían, se iban en el invierno a los montículos de las poblaciones, y desde allá ellos podían identificar las casas de las cuales no salía humo por la chimenea. En el día sábado eran judíos, porque ellos no encendían o no encienden fuego en sábado. E iban y los mataban. Agarraban a los niños pequeños, uno lo agarraba de una pierna, un soldado de otra pierna, otro de otra pierna, y otro los cortaban por la mitad. Era algo cruel, y ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible eso? Es debido a la mente, debido a la cardia, debido al corazón. ¿Cómo está tu corazón? Y así ocurre en la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos 28 creencias fundamentales que nos unen como iglesia. Sin embargo, hay muchas controversias, existen muchas controversias ideológicas. Por ejemplo, si la forma de vestir, si las mujeres pueden rizarse el cabello o no cortarse el cabello, si se pueden hacer rayitos, ¿cómo le llaman? Highlights, o si se pueden pintar. Yo me he estado elaborando los highlights, los rayitos míos, ya tengo 70 años trabajando con ellos, y salen caros. Yo le digo 70 años de comer, de trabajar, de vivir. Sin embargo, hay personas que tienen sus ideas relacionadas, por ejemplo, a la forma de vestir. En la mayoría de los lugares adventistas que yo visito, es importante que el hombre al subir a la plataforma use corbata. Sin embargo,
¿Usó corbata Jesús? Usaremos corbata en el cielo. La corbata en realidad fue inventada por una mujer que no quería que le llegara sangre al cerebro a los hombres, porque corta la circulación. Honestamente lo corta. Cuando ustedes ven que una persona está predicando en el púlpito y está predicando mal, no es el predicador, es la corbata. Pídale que se la afloje un poquito para que cuando haya circulación de sangre, quizá el mensaje vaya a mejorar. Pero comprende, son asuntos ideológicos. Son asuntos ideológicos. Por ejemplo, es malo calentar la comida en sábado. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento no se podía encender fuego en el día de sábado. Ahora, ¿era pecado el fuego en el Antiguo Testamento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no era pecado el fuego en sábado? Porque Dios mismo durante el sábado hacía descender fuego del cielo para consumir el sacrificio matutino en la mañana y consumir el sacrificio vespertino en la tarde. Y además, en el día sábado iluminaba al pueblo de Dios con una columna de fuego. Así que era pecado el fuego en sábado en el día del Señor. No, en realidad, ¿cuál era el problema entonces? El problema era el trabajo que requería encender fuego. Hoy día no se requiere trabajo, nada más presionar un botón. ¿Cuántos de ustedes tienen estufas de gas en su casa? Quiero ver las manos. En realidad, las estufas de gas no existen, son de metal, son estufas a gas, porque funcionan con gas. Pero fíjese, ¿qué cuesta encender? Las estufas tienen un piloto, ¿no es cierto? Tienen una llamita y nada más. ¿Es pecado eso? Para algunas personas sí es pecado. Hay otras estufas que funcionan con electricidad, pero lo más seguro es que este edificio en el invierno es calentado con electricidad. No, tienen un sistema en el cual circula agua caliente, pero esa agua caliente es calentado por un furgón, por una caldera que funciona con fuego. ¿Comprenden? Entonces estamos hablando, la mente humana, el corazón, es engañoso y perverso. A veces pensamos que estamos en lo correcto, pero estamos errados. Y así es lo que formula la forma como nuestra mente opera, la cultura. Yo he ido a lugares, por ejemplo, en nuestro planeta, donde los hombres visten como mujeres. Ciertos lugares en el África, los hombres usan unos mantos, que esa es la vestimenta de sábado. No usan corbata, pero yo no me pondría un vestido de esos ni porque me paguen. Sin embargo, esa es la cultura de ellos. ¿No es cierto? Como ellos tampoco se pondrían una corbata o vestirían en sábado como nosotros vestimos. Es un asunto cultural. Entonces, la cultura no la podemos imponer sobre los principios. La cultura cambia. Los principios nunca cambian. La forma como implementamos los principios sí van a cambiar. Sí van a cambiar. Y yo quisiera utilizar un texto para ilustrar esto en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, el capítulo 23, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, el capítulo 23. Noten ustedes lo que dice el versículo, creo que es el versículo 13, 23, el versículo 13. ¿Lo encontraron? 23:13. Dice, eran leyes. Estas eran leyes que el pueblo de Israel tenía que obedecer. Tendrás también una estaca en tu equipo, y cuando vayas a evacuar afuera, cavarás con ella y cubrirás tu excremento. Era una ley. Cada israelita tenía que cargar en su mochila un palito. ¿Cuántos de ustedes trajeron un palito hoy a la iglesia? ¿Por qué no es necesario el palito? ¿Comprenden? Pero ¿cuál es el principio? El principio es higiene. ¿No es cierto? Son leyes sanitarias.
La forma como se implementaba en aquella época es diferente, pero el principio no cambia. Los principios son los mismos ayer, hoy y por los siglos. La forma como implementamos los principios sí cambian. Por eso hoy día no vestimos como se vestía en los días de Jesús. En los días de Jesús andaban con sandalias, no usaban calcetines, les dicen acá. ¿Hay algún mexicano por acá? No hay nadie de México. Bueno, calcetines en México le decimos a las medias calcetines. No existían pero habían sandalias y no usaban medias. ¿Qué sería hoy día si un predicador sube a la plataforma con sandalias y sin medias? Probablemente estaría fuera de lugar por el contexto en que vivimos. ¿Comprenden? El contexto. Pero, ¿cuál era el objetivo de las sandalias o el zapato? Es proteger los pies de piedras, protegerlo de espinas, protegerlo de accidentes. ¿Comprenden? Así que los principios no cambian. Entonces, la computadora que nosotros tenemos, esa que se llama mente, está coloreada de asuntos genéticos, está coloreada de cultura y de tradición y de defectos. Por ejemplo, si yo fuese daltónico, no estoy seguro si les mencioné eso en el pasado, pero ¿quién es una persona daltónica? En inglés le dicen colorblind. ¿Cómo le dicen en francés? Los que no distinguen los colores. ¿Cómo? Daltoniano. Si yo fuese daltónico, que no distingo los colores, ¿cómo estuviera mi definición de ese ramo de flores? ¿Buena o mala? No para mí. Para mí no. Porque yo la estoy juzgando con mi computadora. Y por esa razón, mis hermanos, el corazón es engañoso. Y en la iglesia, por esa razón, hay tantas diferencias. Hay tantas diferencias en la forma como vestimos. Yo he ido a lugares, por ejemplo, donde las mujeres no se rasuran las piernas o las pantorrillas, ni tampoco las axilas, porque eso es vanidad. Sin embargo, yo he ido a otros países, en la iglesia adventista, donde una mujer que no se rasura las axilas o las piernas, es una mujer, no es aceptable. Culturalmente no es aceptable. Es antihigiénico, no es recomendable. Yo he estado en lugares, por ejemplo, donde se usa anillo de matrimonio, y en otros lugares donde no se usa. En Europa es customary, pero por ejemplo en Interamérica, Centroamérica, Colombia, los adventistas allá no usan anillo de matrimonio. Sin embargo, culturalmente hablando, no es aceptable en otros sitios, porque una mujer casada, que no usa anillo de matrimonio fuera del hogar ni en el hogar, es una mujer de carácter cuestionable, porque es casada y está pretendiendo, socialmente hablando, aparentar ser soltera. ¿Comprenden? Son asuntos culturales. El manual de la iglesia adventista permite el anillo de matrimonio, pero en ciertos lugares no se permite. Ahora, cuando llegamos y vemos la Biblia, hay problemas que tienen los corazones físicos que son similares a los problemas que tenemos en la mente. Y la Biblia habla de problemas con los corazones físicos. Por ejemplo, noten el Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a ver los versículos 69 al 72. Salmo 119, 69 al 72. ¿Lo encontraron? El libro de los Salmos es probablemente el más fácil de encontrar de la Biblia, porque está justamente en la mitad. Tú abres la Biblia en la mitad. Claro, hay Biblias que tienen el himnario en la parte trasera y eso, pero el libro de los Salmos está justamente en la mitad de los libros de Génesis al Apocalipsis. Ahora, note lo que dice este Salmo. Aunque los soberbios forjaron mentira contra mí,
guardo de todo corazón tus mandamientos. Se está refiriendo a la mente. Ahora, noten lo que dice el versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo. Se endureció. Y es un problema de asuntos cardíacos. Es un problema. Mi secretaria, una de mis 2 secretarias que trabajan en la universidad, ella es colombiana. Sonia, el esposo de ella, de apellido Wilches, y él tenía varios hermanos. Y entonces este fin de año fueron a recibir de Michigan al estado de Tennessee a festejar el año nuevo juntos. Y recibieron el año nuevo, habían tenido una cena de año nuevo, y en la mañana, el 1 de enero, el hermano de Juan Wilches, el esposo de Sonia, que son rolos, ellos son de Bogotá, estaba barriendo, acomodando un poco lo que había quedado mal ubicado la noche anterior, y le dio un síncope cardíaco masivo y cayó muerto. Cayó muerto. Tenía arterias tapadas. Aquí la Biblia le dice sebo, se endureció como sebo, Trágicamente tuvieron que enterrarlo. Él trabajaba como ayudante de tesorero en la asociación Georgia Cumberland, y lo enterraron a las 2 semanas. Ella regresó a la oficina y a los pocos días reciben la mala noticia que el otro hermano de él, 67 años de edad, le pasó lo mismo en Colombia, pocos días después. Así que tuvieron que volar hacia Colombia, volaron hacia Colombia y lo enterraron otras 2 semanas. Y entonces el presidente de la Unión Colombiana del Sur, que se llama Juan Caicedo. ¿Alguno de ustedes conoce a Juan Caicedo? Bueno, Juan Caicedo fue alumno mío, y él le dijo a Juan Wilches: mira, tú tienes que ir donde el cardiólogo y tienes que hacerte un examen. Y durante el examen le dio un paro cardíaco a Juan, el esposo de Sonia, mi secretaria, y le tuvieron que hacer una angioplastia. ¿Saben lo que es una angioplastia? Le abren una arteria en la pierna y le meten con una cámara, le meten un tubo, y el tubo tiene una cámara, y justamente al frente del tubo lleva un globo, y ponen el globo justo donde está la arteria obliterada o tapada, y el globito lo inflan hasta que la arteria se abre y entonces circula la sangre. Y además de eso, le hicieron 2 bypasses. ¿Cómo se dice un bypass en francés o en español? Bypass también le dicen. Le cortan una arteria de otra parte del cuerpo y le cortan la que está tapada. Hay otras formas de hacerlo que son más complejas. Algunos tienen como un taladro, le cortan la arteria y después lo succionan, pero puede ser un poco más peligroso. Así que el corazón, físicamente hablando, es engañoso. Parece que está funcionando bien y de repente caes. Mi suegro murió de un problema cardíaco. Él tenía varios días que, según mi suegro, tenía problemas con el esófago. Y estaba bebiendo un medicamento que en los Estados Unidos le llaman Pepto-Bismol. Es rosado. En nuestros países creo que algo similar le llaman Milanta. ¿Conocen la Milanta? La Milanta, cuando tú tienes acidez, toman Milanta, y él estaba bebiendo Pepto-Bismol, bebiendo Milanta. Y un jueves él estaba leyendo la Biblia en la cama, y mientras mi suegra cuidaba a mi hija, que tendría un año y algo de edad,
y leyendo la Biblia le dio un paro cardíaco masivo. Él pensaba que era el esófago, sin embargo era el corazón. Y a veces ocurre que hay personas que le duele el brazo izquierdo y en realidad es el corazón. Así que sabiendo yo eso, ahora a mí me duele el dedo pequeñito del pie izquierdo y me voy donde el cardiólogo. Me duele el codo izquierdo e inmediatamente me voy donde el cardiólogo. Porque el corazón, físicamente hablando, es engañoso. Lo mismo ocurre con la mente. Lo mismo ocurre con la mente. A veces nosotros creemos que estamos en la dirección o encarrilados correctamente, pero estamos errados. Yo vivía en Los Ángeles, California. Yo ya tengo desde el 69 viviendo allá, así que ya tengo 50 años viviendo en los Estados Unidos. Más de lo que han vivido, yo no creo que haya alguien que tiene. Por allá hay una hermanita pequeña, simpática, tendrá 51, 52 años. Yo puedo ser el papá de ella. Y se nota, ¿no es cierto? Pero yo tengo ya bastante años y yo estaba yo trabajaba en construcción, construyendo edificios. Yo hice ese trabajo, yo construí mi primera casa cuando yo tenía 16 años de edad. Allá se construye con madera y en esa área, fontanería, electricidad, yo hacía de todo ese trabajo. Y entonces me estaba yendo bien cuando sentí el llamamiento para estudiar para pastor. Así que lo dejé todo y en el año 1970, habrá sido 72, 73, me fui a estudiar para pastor a Montemorelos y tenía un Volkswagen de esos escarabajos. Ese yo lo había comprado nuevo en aquella época, 1970 por 70 y algo. $1,200, nuevecito, es lo que costaba un automóvil. El litro de gasolina costaba unos 5 o 6 centavos de dólar, el litro de gasolina. Los tiempos han cambiado. Así que yo fui y recuerdo 1,700 millas, 2,000 más o menos 500 kilómetros. Y en aquella época joven yo hacía eso de un solo tirón sin dormir. Y me acuerdo que estaba en el estado de Texas y tenía que ir a McAllen, y la Universidad de Montemorelos está más o menos a 1 hora de McAllen, Texas. Así es que yo era de madrugada y aceleraba. De cuando en cuando pasaba un venado por la autopista. No era autopista, era un highway, allá le llaman 2 vías, se puede ir a más de lo... Bueno, el asunto es que yo aceleraba. Yo pensaba que ya estaba llegando a McAllen, Texas, cuando de repente veo un rótulo que decía San Antonio, Texas, 40 millas. En vez de viajar hacia el sur, estaba viajando hacia el norte. Y era de noche y no era en la época en que se tenía GPS, no existía nada de eso. Así es que uno se orientaba quizá mirando las estrellas, y yo pensaba que estaba, y de repente esa gran decepción. Y así ocurre con nosotros. A veces pensamos que estamos en lo correcto, pero estamos errados. Y el diablo quiere que en la iglesia nosotros nos peleemos, no por asuntos que tienen que ver con nuestras creencias fundamentales, sino por otros asuntos secundarios. Si hay que comer pan blanco o 2 huevos al día, si hay que usar corbata o no hay que usar corbata, si hay que usar anillo de matrimonio o no hay que usar anillo de matrimonio. Yo nunca lo he usado, ni mi esposa tampoco, porque yo viajo mucho a Interamérica, no porque crea que es malo, pero eso ha causado mucha controversia. Por ejemplo, yo fui pastor en Los Ángeles, California. Fui pastor ahí por más de 20 años. Y recuerdo que en ciertas iglesias donde predominaban las personas de Interamérica, Centroamérica, el Caribe, República Dominicana, esos lugares de habla hispana, Colombia,
no se utilizaba el anillo de matrimonio. Cuando venía la comisión de nombramientos y nombraban a una hermana, nombro a la hermana fulana de tal como diaconisa, y alguien levantaba la mano y decía, no, ella no puede ser diaconisa porque usa anillo de matrimonio. Pero habían otras iglesias en el sur de California, éramos 45 pastores en aquella época, probablemente ahora hay más. Y entonces en otras iglesias donde predominaban brasileños, argentinos, sudamericanos como Chile, para ellos no hay problema utilizar anillo de matrimonio. Entonces lo que hacían es que cambiaban su membresía, se iban a la iglesia donde sí se permitía el anillo de matrimonio. Y finalmente nosotros los pastores nos tuvimos que reunir para tener un frente en común. ¿Cómo es posible que en algunas iglesias se va a permitir y en otras no se va a permitir? Y eso causa inestabilidad. Entonces una vez nos reunimos durante la semana, los 45 pastores, para dedicar a estudiar el asunto del uso de las joyas con exclusividad con el anillo de matrimonio, para tener un frente en común. Y después de mucha discusión, decidimos recomendar 3 joyas, si las quieren anotar en un papelito. Joyas de los testimonios, volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Pero comprenden, estamos hablando acerca de la mente del ser humano. El corazón se engrosa, se engorda, y de igual manera ocurre con la mente. Inclusive la Biblia dice que en el Apocalipsis que Satanás trata de embriagarnos con el vino de malas doctrinas. Y hoy día tenemos que tener cuidado qué es lo que le damos de comer a nuestra mente. Tenemos que tener cuidado, porque es muy fácil en la internet, y en realidad hoy día con estos que le llaman teléfonos inteligentes, lo maravilloso es que un hombre viejo, torpe y no tan inteligente como un servidor puede utilizar un teléfono inteligente que procesa cosas y puedes encontrar cosas en cualquier lugar con tanta facilidad. Ahora, Jesús, noten, utilizando esta ilustración del engrosamiento del corazón, físicamente hablando, como habla el salmista, noten lo que hizo Jesús, cómo lo comparó en Mateo el capítulo 13. Vamos a leer San Mateo el capítulo 13, los versículos 13 y 14. Mateo 13, 13 y 14. Dice, de manera... Bueno, quizá habría que leer, 13 y 14. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen y no entienden. Ahora fíjese lo que dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, oiréis y entenderéis y miraréis y no veréis, ¿por qué? ¿Por qué? Algunas versiones dicen la mente, pero la palabra que utiliza es cardia. ¿Hay alguno de ustedes que su versión dice corazón? Porque se está refiriendo a lo mismo. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y ellos no ven con claridad. Entonces usa la palabra aquí parábola. ¿Saben lo que es una parábola? El punto, la distancia más corta entre 2 puntos en el espacio, ¿qué es? La línea recta. Cuando tú te vas de una línea a otra línea indirectamente, formas lo que se llama una parábola. Y entonces Jesús, por eso ustedes ven las ondas parabólicas, las antenas parabólicas, que son como le llaman, a algunos lugares le dicen un dish, un plato, las antenas esas curvas, son parábolas. En el béisbol, ¿alguno de ustedes sabe de béisbol? No se utiliza mucho por acá, pero en el béisbol cuando dice tiró una parábola, una curva, una bola curva que la tira el pitcher, va con chaspín en el otro lado y por la velocidad parece que va a tirar acá y después hace una curva. Entonces tiran
una parábola. Jesús les hablaba en parábolas, pero dice, su corazón se ha endurecido. La mente de ellos se ha endurecido. Mis hermanos, tenemos que pensar en la importancia del relacionamiento, porque la esencia del Evangelio no es lo que nosotros interpretamos de la Biblia, porque ya tenemos nosotros doctrinas claramente especificadas que nos unen como iglesia. Es el relacionamiento. Yo he visto a hijos e hijas de miembros de iglesia, ancianos de iglesia, que se casan y no invitan a sus hijos, a sus padres, a sus bodas. Y nacen sus hijos, los nietos, y los abuelos no los conocen, porque nunca había amor, no había buen relacionamiento. Y el relacionamiento es la clave, pero el diablo trata de engrosar nuestra mente. Y hay otra parábola, porque veo que el tiempo se me está yendo vertiginosamente. Noten, por ejemplo, Santiago 5:5. Santiago 5, en el Antiguo Testamento tenemos Santiago, el capítulo 5, y noten el versículo 5, que usa la ilustración del matadero. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos y habéis cebado, o engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Yo fui criado, cuando mis padres se divorciaron, yo tenía 12 años de edad, y entonces fui a vivir con mi abuelo a la selva. Literalmente digo la selva porque cuando usted tiene que ahuyentar a los monos de la cocina de su casa para que no se coman los alimentos, tú estás literalmente en la selva. Y había en ese lugar, en el pueblito donde nosotros vivíamos, había lo que le llamaban el matadero, que era donde mataban el ganado, y el encargado del matadero era don Rodrigo. Y ocasionalmente allá, en ese lugar remoto, cuando había una boda, cuando había un entierro o cuando había un nacimiento, un cumpleaños, se mataba un animal. Y el animal más común que se mataba era lo que nosotros en Costa Rica llamamos el chompipe, que en México le dicen guajolote, y el nombre correcto parece que es el pavo. ¿Cómo le dicen al pavo en Colombia? Le dicen pavo. Bueno, y entonces este hombre engordaba unos chompipes grandes, y entonces él era todo un espectáculo, Lo primero que él hacía es que lo agarraba, se lo ponía entre las piernas y le abría la boca y le metía un embudo y lo emborrachaba. Le echaba medio litro de alcohol que él mismo destilaba en el patio de su casa, para que vean ustedes qué remoto el lugar donde vivimos, porque destilar alcohol es prohibido en todos los lugares, excepto en ese lugar tan remoto. Y después, claro, cuando el alcohol inundaba el cuerpo del pobre animal, se caía y revoloteaba. Y un día yo tenía unos 12 años de edad. ¿Cuántos años tienes tú? 14 años, un poquito más joven que tú. Y entonces le pregunté, y don Rodrigo, ¿y por qué usted hace eso? Y él me dijo, por 2 razones. Número 1, para adobar la carne por dentro, porque claro, como se iba por todo el sistema sanguíneo, se adobaba para adobar la carne. Y número 2, para que no sienta el machetazo. Entonces ahora, fíjese que esa es la idea que se da acá. Habéis vivido en deleitos y disolutos, engordando el corazón para el matadero.
Y eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros, engordar nuestra mente con asuntos que causan división, con asuntos espurios, no necesariamente relacionados con las 28 doctrinas, para que cuando venga el juicio final estemos entre aquellas personas que perecerán para el matadero. Y ese día va a ser, porque hay 2 bodas. ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar en las bodas de Jehová? A nadie, porque la Biblia habla de 2 bodas. Apocalipsis 19 habla de las bodas del Cordero y las bodas de Jehová. Las bodas del Cordero van a ser aquellas, una mesa grande, pero las bodas de Jehová, si usted lee Apocalipsis 19, no, dice que esa va a ser para los reyes de la tierra, para todos, y serán lanzados en el lago de ardiente, de fuego y azufre. Pero gracias a Dios, mis queridos hermanos, que tenemos un cardiólogo. Un cardiólogo que, según nos dice Ezequiel, puede quitarnos ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne que camine conforme a los principios de Dios. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Qué lindo tener tal cardiólogo. Ese cardiólogo, él tiene él puede hacernos la angioplastia que necesitamos, o puede ser la nitroglicerina que puede abrir nuestras mentes para que nosotros podamos ver con claridad cuál es la verdad, y que con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma completa podamos honrarle y glorificarle. Bueno, mis hermanos, el tiempo yo sé que ya se ha ido. Yo quisiera eliminar el himno final y quisiera tener una oración final, y en vez cantar un corito que dice, ¿hay algún corito que habla del corazón? No hay ninguno que habla del corazón. Amémonos ¿cómo es que dice? Bueno, mejor cantemos ese. ¿Conocen ese que dice, amor, amor, es el evangelio en una palabra? ¿Habría alguna persona que quisiera decirle en esta tarde al Señor, Señor, toma mi corazón, conviértelo a la imagen tuya, cúralo y dame un nuevo corazón? Si tú tienes ese deseo en tu corazón, en tu mente en esta ocasión, yo quisiera que lo expreses poniéndote en pie. Y entonces, amén. Y vamos a cantar ese corito, amor, amor, es el evangelio en una palabra, y entonces yo tendré la oración de clausura. Vamos a cantar. Amor, 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 es el evangelio en una palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es amor. Dios es amor. Oremos. Padre bondadoso, queremos agradecerte por Jesús, nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro cardiólogo. Pedimos que nos ayude para que, entronizado en nuestro corazón, en nuestra mente, podamos representarle a Él con dignidad, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Estamos agradecidos por esta audiencia que se ha puesto en pie, pidiendo que cures nuestro corazón, que lo mejores. No hay ningún corazón puro y todos necesitamos irlo modelando y transformando a la imagen de aquel nuestro Señor y Redentor. Gracias por esta audiencia, rogamos que les bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.